Con mucho gozo y dándole a Dios la alabanza y el reconocimiento que Él merece, vamos a tener en este momento, mis amados hermanos, el último de los estudios de la primera carta a Timoteo. Así que estoy muy gozosa porque nos ha concedido la vida, su protección, las capacidades para llegar a este 13º estudio de la primera carta a Timoteo. Y como es la última, pues está muy adecuado el título de este estudio: Encargo final a Timoteo. Son los últimos versículos del 11 al 21 del capítulo 6 de Timoteo. Miren, mis amados hermanos, nuestro destino final, el cielo, la morada eterna. Y a este respecto tenemos esta verdad central. Pablo, a través de Timoteo, que era el pastor de la iglesia, dice a los líderes que deben corregir doctrinas erróneas y que deben tratar a todos en la congregación con justicia y amor. Es la médula, la parte central de este último estudio. Dentro de los comentarios tenemos, dentro de las doxologías que menciona el apóstol Pablo, el imperio, la palabra imperio en griego, para que conozcamos ese término y podamos comprender algunos que van a aparecer más adelante. Y la aparición del Señor Jesucristo, dicho de otra manera, la manifestación del Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere? Y aquí va el primero, hermanos. Imperio. Un imperio, el término griego es kratos. Kratos. Estas son los términos equivalentes: dominio, fuerza, poder manifiesto. La palabra especialmente significa fuerza que se ejerce, poder que se demuestra efectivamente por una autoridad gobernante. Entonces, aquí hay 3 ejemplos. Teocracia, autoridad de Dios. Aristos, aristocracia. Y para nosotros más familiarizados estamos con democracia, que es el poder o la autoridad que surge del demos, pueblo. Aunque esta palabra, kratos, imperio, se emplea en Hebreos 2:14, al hablar del maligno poder del diablo, kratos se refiere principalmente al reino de autoridad, dominio y majestad de Dios, como lo vemos aquí. Así pues, ese es el término imperio kratos. Ahora, la aparición del Señor Jesucristo. Fíjense nada más, 4 palabras, 4 términos, y en griego se resume en uno. En castellanizado, esto es epifanía, y lo hemos escuchado ya en algunos temas espirituales. La epifanía o una epifanía. Entonces, es la aparición del Señor Jesucristo. Es una de varias palabras usadas en el Nuevo Testamento para indicar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, epifanía es la que estamos esperando, ¿verdad? La que se va a efectuar cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Muy bien, entonces continuamos. Vamos a nuestro estudio. Van a ser 3 los puntos, los segmentos de esta lección. El número 1 lo vamos a ver teniendo como base los versículos del 11 al 16 de la primera carta a Timoteo. Y como siempre, mis amados hermanos, este tipo de cartas, como la de Corintios, Tesalonicenses, y esta de Timoteo y otras más cartas que escribió el apóstol Pablo, las tenemos
que ver así, digamos, por versículo, a veces por línea, porque hay mucho que aprender de cada uno de estos versículos. Entonces, miren nada más qué hermoso subtítulo aparece antes del versículo 11. La buena batalla de la fe. Algunos estudiosos de la Biblia piensan que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo estando en Corinto, muy cerca de los Juegos Olímpicos, donde se llevaban a cabo esos juegos. Por eso es que vamos a ver alguna terminología usada en el ejercicio de estos juegos. Entonces, el versículo 11 dice así. Fíjense, es a Timoteo al que se dirige. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Sigue estas cosas. Y dice, huye. ¿Huye de cuáles? Si usted recuerda, en el estudio anterior hablamos o se mencionaron aquellos falsos maestros que eran avaros, que se querían enriquecer, que querían obtener ganancias deshonestas. Entonces, el apóstol Pablo le dice, huye, aléjate, ¿verdad?, de estas personas. Aléjate de los tales, vimos en uno de los segmentos del estudio anterior. Fíjese bien, las palabras más tú, con que inicia este versículo 11, son un contraste enfático con algunos, ¿verdad?, refiriéndose a los falsos maestros del versículo 10 que andaban tras las riquezas. Timoteo, como hombre de Dios, debía hacer lo opuesto, huir de estas cosas y procurar más bien las virtudes personales que son de valor eterno. Vamos a ver el listado. Viene la primera, la justicia. Luego sigue la piedad. ¿Se acuerda de Mateo 6:33? La fe. Y luego el amor. Algo bien difícil, hermanos. La paciencia. Y a este respecto, en griego, hipomonen es permanecer firme ante la adversidad. Esa es la paciencia, permanecer firme ante la adversidad. Y por último, después de la paciencia, algo también bastante difícil, pero no imposible con la ayuda del Espíritu Santo, la mansedumbre, el poder bajo control y que muchas veces lo traducimos como dominio propio. Esta lista de virtudes puede ser comparado tanto con, si usted se dio cuenta, con el fruto del Espíritu, que ya estudiamos en Gálatas 5, 22 y 23. Miren ustedes los elementos, así siempre nos acordamos de esta imagen, es el fruto singular y que tiene varios elementos. Este pasaje bíblico de Gálatas dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, aquí tenemos este pasaje y dice cómo comparada y se parece con los requisitos de los ancianos. Lo vimos en esa lección en 1 Timoteo 3, del 1 al 3, con los requisitos de los ancianos. Dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable,
apacible, no avaro. Muy bien, entonces, hombre de Dios. ¿Cuántos hombres de Dios tenemos ahí en nuestra iglesia Genesim? ¿Y mujeres de Dios también? Bueno, esta es la exhortación. Viene la exhortación. El versículo 12 es un versículo que pega mucho, hermanos. Fíjense cómo dice. Pelea la buena batalla de la fe. Denota actividad espiritual. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla echando mano de la vida eterna. Vamos a ver qué significa esto, mis amados hermanos. Entonces completamos. Pelea la buena batalla. ¿Se acuerdan que les dije que muchas veces el apóstol Pablo utiliza analogías tomadas, como lo vimos en el estudio anterior, de medicina y ahorita de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Entonces, esta expresión es una del lenguaje de las competencias atléticas, ¿verdad? Del atletismo. Timoteo tenía que poner su mejor esfuerzo al participar en el más importante de los conflictos. Esto era más importante que una medalla o que un juego olímpico. Y ese es la lucha por avanzar la fe, por el progreso de la fe. Esto incluiría la completa y constante apropiación de la convicción de que poseía la vida eterna. Mis amados hermanos, si nosotros día a día vemos las dificultades, los obstáculos, las luchas que tenemos diariamente con nosotros mismos, con el prójimo, con las circunstancias, pero las vemos en la óptica de que poseemos la vida eterna, de que estamos aquí por un rato, por un pequeño espacio de tiempo y que nos espera la eternidad, hermanos, creo que cambiaría mucho nuestra perspectiva y tomaríamos un aliento para salir vencedor en todas estas luchas. Para Pablo, cada cristiano posee la vida de Cristo, no solo por toda la eternidad, sino también ahora. Eso es algo de lo que dijo el apóstol Pablo. Echa mano, tienes un recurso, tómalo, úsalo. En 2 Corintios 4, el apóstol Pablo declaró algo a este respecto. Miren, hermano, dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahora, dice, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. ¿Se da cuenta? La vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos. Así es, no es de que sea algo que está muy lejos, está aquí, la tenemos ahora, la vida de Jesús, el poder. Cada creyente ha sido llamado a esa nueva vida en Cristo, que los cristianos, cuando estamos obedeciendo al Señor en esta ordenanza, confiesan a la hora de bautizarse. ¿Se acuerda? Son hundidos en el agua y luego son levantados a semejanza de la resurrección para andar en vida nueva. Y también se puede confesar en palabra, según lo dice Romanos 10, 9 y 10. Mire, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, en el versículo o en el pasaje que estamos analizando, el versículo 12, dice así: habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Me da la idea, mis amados hermanos, esto, miren, puede referirse a su, por supuesto que aquí escribimos, delante de muchos testigos, ¿verdad? Entonces, puede referirse a dos momentos en la vida de Timoteo: a su ordenación cuando impusieron manos sobre él, y que seguramente pudiéramos pensar que hubo un momento en que él expresó lo que creía, su fe, sus convicciones, pero más bien otros se inclinan a pensar que parece aludir a cuando se bautizó, ¿verdad? Cuando se bautizó, y que hay personas que están de la congregación, espectadores que ven este precioso acto de obediencia. Continuamos. Ahora vienen 4 versículos en donde está la médula de la indicación, de las instrucciones que da el apóstol Pablo a Timoteo, las instrucciones finales. Mire, amado hermano, dice estos versículos: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento. Fíjense, que guardes, que obedezcas el mandamiento, sin mácula, o sea, sin mancha, sin contaminación, ni reprensión, sinónimo, censura, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual, a su tiempo, mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, la médula de esa instrucción final que da el apóstol Pablo a Timoteo, ese encargo es que guardes el mandamiento sin contaminación ni censura, ni quitando ni contaminándolo. Okay. Muchas veces en esta carta, Pablo ordena a Timoteo mandatos personales. Bueno, ya los hemos visto, o sea, el de la recomendación de toma poco de vino, etcétera, etcétera, ¿verdad? El segundo en importancia, fíjense bien, el segundo en importancia aparece en 1 Timoteo 5:21. El segundo, dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Sin embargo, en el versículo 13 se encuentra el más solemne e importante de todos. En el versículo 13, mis amados hermanos. La expresión que vemos en ese versículo, refiriéndose al Señor Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos, y así es como recordamos aquellos momentos, de tal suerte que hasta Poncio Pilato dijo que no había habido ningún delito en él, es traducida por algunos como que dio testimonio en el tiempo de Poncio Pilato, ¿verdad? En el versículo 14, Pablo ordena a Timoteo que guarde este mandamiento con 2 características, mis amados hermanos.
sin mácula, es decir, sin mancha, sin contaminación, ni reprensión, es decir, sin censura, o sea, sin quitarle segmentos o porciones a ese mandamiento. Entonces, fíjense de qué manera se puede adulterar la palabra de Dios, contaminándola, agregándole, o con reprensión, con censura, quitándole, ¿verdad? La expresión el mandamiento no es que sea uno, sino que tiene un significado más amplio. Se refiere a la totalidad de la sana enseñanza de toda la carta. Si se fija, ahorita en estos 6 capítulos vimos aspectos muy variados en donde el apóstol Pablo le dio instrucciones, ¿sí? Le dio mandatos para él, para la congregación, en sus diversos grupos, para las viudas, para los obispos, para los ancianos y diáconos, para los ricos, para los pobres, etcétera, ¿verdad? Timoteo, mediante su vida piadosa y ministerio fiel, debía preservar de toda mancha o censura esta doctrina hasta la aparición del Señor Jesucristo, ¿verdad? Según lo podemos leer en Tito 2:13, donde lo mismo le escribe a este otro pastor que estaba en la isla de Creta. A Tito le dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice, aguarda con esperanza esa manifestación, esa segunda venida, ¿verdad? Solo entonces, tanto a uno como a otro pastor, y por a través del tiempo a nosotros, solo entonces la lucha o buena batalla de la fe habrá terminado. No hay descansos, no hay tiempos parciales. Esto es de tiempo completo, mis amados hermanos. En el inicio de su ministerio, Pablo estaba convencido de que Cristo regresaría pronto. Recuerde usted la primera carta a los tesalonicenses, ¿se acuerdan ustedes? Dice, y luego entonces, los que hayamos quedado, ¿verdad? Entonces él pensaba estar vivo cuando viniera el Señor Jesucristo. Dice, pero ahora, cerca del final de su servicio en estas cartas a Timoteo, muestra que estaba consciente de que el Señor tal vez no vendría antes de que él muriera. Y anima entonces a Timoteo a esperar en los tiempos de Dios acerca de este gran suceso. Pasó Pablo, Timoteo, y han pasado todos estos años sin que nosotros pensemos, como lo hacían algunos incrédulos, de que él se está retardando, de que está olvidado de su promesa. Nada que ver, es paciente, dando tiempo para que más personas vengan al arrepentimiento. De aquí que Pablo enfatiza en que Dios mostrará la aparición de Cristo a su tiempo. Y esta sección termina con una inspiradora doxología de alabanza a Dios. Aquí está esa doxología, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Precioso este pasaje que abarca hasta el versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Esa es esta preciosa doxología. Y aún al final de su carta,
el apóstol Pablo sigue girando instrucciones, mis amados hermanos. En los versículos 17 al 19 da instrucciones para los ricos, ¿verdad? Para los ricos. Y así dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, fíjense cómo se repite esa frase en el versículo 19 en relación a los ricos y en el versículo 12 diciéndoselo personalmente a Timoteo. Ten la vista en la vida eterna. No pongas tus ojos en las riquezas porque son inciertas, son temporales. Eso es lo que está diciendo. En el versículo 17 claramente le dice: no pongas la esperanza, no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Pablo había estado tratando acerca de aquellos que no tenían riquezas en el estudio anterior, pero, como los falsos maestros, pero que las deseaban profundamente. Versículos 3 al 10. Ahora se dirige a quienes sí las poseen. Miren, hermanos, así era la riqueza de aquel entonces: casa, siervos, vestidos, alimento, ¿verdad? Y les instruye acerca de cuál debe ser su actitud hacia ellos. No deben ser altivos, orgullosos, como si merecieran su riqueza. Y tenemos esta cita hermosa que para quienes andamos luego descubriendo los tesoros escondidos, nos sorprende de repente un versículo. Esta que está en 1 Samuel 2:7 dice: Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. De él depende todo. Entonces, si ellos tienen riquezas es porque Dios les permitió tenerlas. Tampoco deben poner completamos de acuerdo a lo que acabamos de leer, la esperanza en las riquezas. Mis amados hermanos, ¿se acuerdan del rico insensato, pero del Antiguo Testamento? Este es Nabal. ¿Se acuerda usted cuánta calamidad trajo sobre su propia cabeza por querer atesorar y sus riquezas? Él dijo: he de dar mi vino, mi lana. ¿Se acuerda usted? Y eso porque le pidió David un apoyo, ¿verdad? Entonces, no deben ponerle esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas y transitorias. Se murió Nabal, ¿verdad? Esta es quizá la más grande tentación para los que son cristianos ricos, categoría en la que caben muchos de los creyentes occidentales. Mis amados hermanos, no somos a veces conscientes de los ricos que somos, con abundancia de agua, de comida, de alimento. Usted nada más aquí, por ejemplo, en nuestra localidad, espere a que llegue junio o julio y toda esta zona conurbada, los árboles están que se caen de mangos. La gente pone en las bardas los mangos. El que tiene hambre puede ir y tomar ese fruto. Entonces, eso es riqueza y muchas veces no nos damos cuenta. Los cristianos debemos poner nuestra esperanza en el Dios vivo, quien es la fuente de las cosas materiales. Ya lo leímos en 1
Primer libro de Samuel 2:7. De nuevo, Pablo afirma, fíjense hermanos, de nuevo Pablo afirma que las posesiones materiales están entre las cosas que Dios nos ha dado para que las disfrutemos, hermanos, ¿verdad? Y que le demos a Él la gloria, que le demos a Él las gracias, ¿verdad? Las gracias. Los versículos 18 y 19 es el verdadero propósito para esa riqueza que tenemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, o sea, que regalan, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. Por esto, los creyentes no deben simplemente consumir las cosas materiales de manera egoísta, para ellos solos. Las posesiones que uno tiene deben compartirse con quienes tienen menos. Por ello, Timoteo debía hablar con los acaudalados a que hicieran bien, que fueran ricos, no tan solo en dinero, sino en buenas obras, compartiendo con el que tenía necesidad, sustento, abrigo. ¿Verdad? Los ricos deben hacer todo tipo de esfuerzo para ser dadivosos. Una dádiva es un regalo, o sea, para dar, y generosos con lo que tienen, ¿verdad? Si lo hacen, estarán atesorando para sí buen fundamento en el cielo. A este respecto, como que la palabra fundamento no la podemos comprender nosotros muy bien, excepto por si yo les digo a qué equivale. Hagan de cuenta que es un depósito en una cuenta bancaria. Es una cuenta bancaria en el cielo, ¿verdad? Entonces, un buen fundamento es una inversión. A este respecto, las personas que son ricas están acostumbradas a invertir, a tener el dinero, dicen ellos, trabajando, ¿sí? En inversiones para que reditúen, para que haya intereses. Bueno, amados hermanos, esos intereses, los que da el banco, son igual que las riquezas que las producen, son temporales, son inciertos. En cualquier momento hay una crisis. Miren nada más lo que pasó en el 2020. En cambio, ¿sabe qué? Miren, hay un pasaje que es necesario que nosotros meditemos en él para entender este buen fundamento. Miren lo que dice aquí. Sin duda, esto se refiere a los dichos de Jesús en que lo transitorio debe cambiarse por lo eterno. Aquí está, miren. Parte del Sermón del Monte. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La polilla comía la lana. El orín es el óxido que destruye los metales, ¿verdad? Pero en el cielo no hay esto. Tal tesoro eterno llegará a ser un capital sólido para el futuro. Una cuenta celestial. Los cristianos adinerados deben invertir sus riquezas en lo eterno. Paradójicamente, fíjense bien, al compartir sus posesiones, las cuales el mundo considera la clave para disfrutar de la buena vida, los cristianos pueden echar
mano de la vida eterna, la cual es la verdadera vida. Así que hagamos una buena inversión. Usted puede decir, es que yo no tengo. Créame, hermano, que siempre va a haber alguien que tiene menos que nosotros. Y a él lo podemos bendecir. En él podemos invertir. Terminamos. Punto 3. Exhortación a permanecer fieles. Leemos estos dos versículos que dicen así. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Finalmente, Pablo exhorta a Timoteo a guardar el depósito o encargo que Pablo le había encomendado, que es una referencia al cuerpo, al conjunto de verdades que estaba siendo atacado en Éfeso por los falsos maestros. Pablo quería que Timoteo se dedicara totalmente a la verdad y rechazara aún los más sutiles errores. Así que él, como pastor, debería dedicarse a estudiar ese conjunto de instrucciones que estuvimos estudiando en las lecciones pasadas. Para esto, Timoteo debía evitar, según el versículo 20, unas pláticas, y las califica de profanas. Como que en nuestro español la palabra profana no la usamos mucho. Pero ¿saben cómo lo traduce la Biblia del lenguaje sencillo? Tonterías. ¿Sí? Tonterías. Dice, y en otra Biblia, en otra traducción, dice vanas, vacías, huecas, pláticas. Segunda Timoteo 2:16 dice así. Se lo repite en la segunda carta y le dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, a que te alejes de tu objetivo principal, que es Dios. Entonces, esas serán las profanas pláticas. Y los argumentos, antítesis, que ya castellanizado es antítesis, declaraciones en contra. O sea, Timoteo, no gastes tiempo en estar discutiendo con esos falsos maestros. Aléjate, huye de ellos. Dice, de la falsamente llamada ciencia. Esa ciencia, ese conocimiento, era la pretendida clave para entrar a esas religiones de misterio que ya se estaban gestando y que madurarían hasta convertirse en el gnosticismo desarrollado del siglo II. Su influencia ya se sentía en Éfeso, tanto que Pablo pudo decir que algunos estaban tan atrapados en ellas que profesaban su gnosis, su conocimiento esotérico, al grado que se habían desviado de la fe, habían quitado los ojos del Señor Jesucristo y estaban desviados, habían perdido su objetivo, su propósito. El apóstol, de una manera así, bastante sorprendente, concluye su carta con una bendición sencilla. Le dice, la gracia sea contigo, el poder sea contigo. Así podemos también bendecir a los demás. La gracia sea contigo. Ese poder que el Señor da, abunda en ti.
Era lo que el apóstol le decía a Timoteo. Terminamos entonces esta carta. La aplicación del estudio es esta. Debemos tener una fe activa. Ser cristiano no es ser pasivo, es ser activo, obedeciendo a Dios con valor y hacer lo que sabemos que es correcto. Ya tenemos ahí el mandamiento, ya tenemos ahí la sana doctrina. ¿Es tiempo de que entre en acción, mi amado hermano? No espere, actúe. Ya no esté pasivo. Levántese y actúe echando mano de la vida eterna y haciendo depósito en el cielo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.